Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Tenemos hoy una sorpresa y vamos a hablar de un tema que está un poco... La sorpresa es que con nosotros ha vuelto Javier Pérez Nieto. Javier, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, José Luis. Hola a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Poco de Cuéntanos, tiempo. cuéntanos qué ha ocurrido porque había gente que decía, a ver, tú has discutido con Javier y Javier ya no quiere estar en Mundo Desconocido. ¿Ha habido ahí algo? Y yo les decía, no, no, es una cuestión personal. Es sencillamente que Javier, pues debido a que tiene mucha actividad, y pues el hombre no podía. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué has hecho durante este tiempo? Bueno, pues la vida va por etapas y bueno, pese a que he pasado un trance personal que no viene al caso, también es cierto que he tenido bastante actividad, he estado haciendo un ciclo formativo intenso, tengo un grupo de música al que también tengo que dedicar tiempo y bueno, básicamente es eso. Ah, ¿tienes un Pero grupo? no he discutido contigo, no he discutido con nadie. De hecho, he hecho alguna otra participación en algún otro medio. O sea, que no, la gente no se líe porque no van por ahí los tiros. Exacto. Bueno, vamos a ver, pero quiero que nos cuentes un poco algo de este grupo musical porque bueno, Javier Pérez Nieto le gusta el heavy, toda la vida ha estado en ello. De hecho, el grupo que tiene es un grupo heavy. Pero para que la gente se haga una pequeña idea, ¿nos puedes contar los títulos de las canciones de tu grupo? Sí, hombre, mira, ahora en el mes de julio vamos a grabar el primer LP y las canciones, pues por ejemplo, que contiene, hay títulos como Bilderberg, Gran Hermano, Cielo Azul, que nos podemos imaginar un poco de qué va el asunto. Y cosas similares, una canción que se llama Nunaki, otra innombrable, que habla un poco de aquella entidad que baja de los cielos y exige los sacrificios al pueblo hebreo y tal. Ah, es muy Todo muy revelador, ¿no? interesante. Muy De revelador. hecho, me consta que varios seguidores de Mundo Desconocido y otros medios alternativos en algunos conciertos en directo que hemos dado han estado, incluso han participado y bueno, pues un espectáculo más en el que se expresan pues unas inquietudes que opino que deben de conocerse. Sí, bueno, ¿hay un mito que el heavy metal esté muy vinculado con el satanismo? No, no, yo soy satánico y de Carabanchel. No, hombre, esto es todo mentira. A ver, eso viene de cuando se quiso hacer la ley de control parental o sea, para que se avisase que había contenidos explícitos. Entonces, claro, tiraron de la manta un montón de cosas. Había otros grupos de corte más ciertamente satánicos y vinculados al satanismo que nada tenían que ver con el heavy metal. Lo que pasa es que luego, esto es como todo, las discográficas vieron allí un filón del que podían sacar réditos y bueno, pues muchos grupos que se opinan satánicos por cierta simbología que aparezca en sus portadas, pues decir a la gente que obedece a intereses pues, mundanos, netamente discográficos para tal, y muchas canciones en las que se menciona incluso a Satán realmente no están adorando o haciendo una apología, sino que presentan unos contenidos incluso, yo me atrevería a decir hasta filosóficos sobre unos hechos. Ujú. ¿Tú qué crees que es el maligno? ¿Existe? ¿Es una energía? ¿Es algo físico? ¿Algo que se puede encarnar? ¿Siempre ha existido y ha estado entre nosotros? ¿Tiene un Yo plan con creo, nosotros? ¿Qué es lo que opinas fíjate, de ese ente? desde la filosofía, por ejemplo, hablando de John Locke o de Spinoza o incluso Ortega y Gasset y tal, yo creo que el mal per se es netamente subjetivo y obedece a la percepción del individuo. Lo que pasa que muchos individuos pueden percibir situaciones y tenerlas como malignas y crear un egregor, pues una esencia subyacente que de alguna manera cristalice todos esos males que los individuos per se interpretan. O Claro. sea, ¿quieres decir que lo que hemos hablado incluso en algunos vídeos, de que la mente es capaz de crear entes, Sí, por supuesto. entidades? Sí, 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 ¿Qué sí. es un egregor? Háblanos, yo sé lo que es un egregor, pero a la gente le gustaría saber qué es un egregor. Pues básicamente un egregor es una entidad
que, bueno, en el caso de los budistas dicen que pueden llegar incluso a cobrar corporeidad, como los tulpas, pero es una entidad que se crea a raíz de las convicciones, pensamientos y energías de los individuos. O sea, por ejemplo, el Real Madrid es el Real Madrid, por poner un ejemplo, cualquier otro equipo de fútbol, no vayan ahora a tirarme piedras, por la voluntad de los individuos que lo integran, pues por sus socios, por sus tal, o sea, es el sentimiento de pertenencia a que genera ese egregor, ¿sí? Además la llaman hasta entidad, ¿no? Fíjate qué curioso, a la Sí, entidad del claro. Real Madrid. Claro. De hecho, nosotros somos, existen entidades físicas, entidades jurídicas, entidades... Sí, 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 sí. O sea que tú crees, por ejemplo, que alguien con unos conocimientos apropiados de ocultismo y hermetismo y de antigua magia podría acumular la energía maligna y crear una auténtica entidad lanzándola hacia alguna dirección para que Sí, haga auténticas barbaridades, ¿no? sí, por ejemplo, ataques de falsa bandera, persiguen sembrar, o sea, crean un egregor terrorífico que se instaura en la población. O sea, esto es una creación de arquetipos realmente. O sea, el egregor acaba siendo un arquetipo nuevo. O sea, por ejemplo, te voy a poner el caso de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, pues era un señor que se supone vivía en una cueva, perdido, tal, pero tenía la particularidad de salir hablando por televisión con medios televisivos y eso no es un mensaje que él fuera a dar a otra gente que estaba como él escondida en cuevas o en pueblos misérrimos o tal. No, eso es un mensaje para Occidente. O sea, es la creación de un arquetipo, de un ente malvado, de un egregor terrorífico, terrorista, el eterno enemigo, el enemigo necesario, del que la patria se tiene que defender. Y es así, sí, claro, claro que sí. Oye, me consta que yo sé que tú has visto un egregor. De hecho, pero yo no quiero contar la historia porque te tenemos aquí y nos gustaría, si puedes contarla, que nos cuentes por encima y en los detalles que puedas hablar qué es lo que ocurrió. Pues esto ocurrió allá por el año 93 del siglo pasado, 1993, y era un muchacho pues que tenía una, ¿cómo decirlo? Estaba sometido a mucho estrés, muchísimo estrés, y no le iba bien en el colegio. Por aquel entonces, bueno, pues yo me juntaba con una persona que, bueno, pues debatíamos sobre todo de filosofía y evidentemente metafísica y las cosas derivadas. Pues este muchacho pues empezó a experimentar fenomenología psicorrágica, o sea, el fenómeno poltergeist, tal, y fuimos allí a ver qué pasaba. Y sí que es cierto, vaya por delante, que esto no es tan espectacular como puede aparecer en una película, ¿no? Que alguien somatiza un tal y... Pero sí que había ciertas cosas que eran inquietantes. Entonces, cuando vimos, porque hubo testigos, lo que pasa que era, no era de facto como te estoy viendo yo a ti ahora a través de la webcam, sino como una especie de ver por el rabillo del ojo o ver tal, o sea, como una deformidad, una distorsión, un tal, y era como una especie de, es que no sé cómo decirlo, una nube de números, Porque el chico, ¿verdad? el muchacho estaba obsesionado con... Estaba obsesionado sobre todo con las matemáticas porque además era una cosa que a él le costaba en aquel tiempo, fíjate, los que estudiábamos en los 90 es que habíamos nacido en los 80, o sea, todavía teníamos una educación y una metodología heredera del régimen en el que si no valías es que eras tonto, te pegaban, todo, o sea, porque eso parece que no, que fue hace mucho tiempo, pero no, o sea, mira, a mí me han zurrado en el cole, me han zurrado porque no tal, y esto es así. Entonces el muchacho en un momento pues llegó a somatizar de tal manera su decepción, su tal, que fue capaz de crear una cosa así. O sea que tú llegaste a ver esos números, que él... Sí, sí, o sea, no así de facto te digo, y repito para que no haya tal, o sea, no como te estoy viendo a ti como a la cámara, pero lo vio su madre, lo vi yo, lo vio este señor que estaba conmigo, y él, porque le atormentaba. estaba materializando energías psíquicas Sí, en algo físico y el resto de vosotros podíais percibir que efectivamente ahí estaba. Como o digo lo yo, mismo con... era una cuestión telepática, lo mismo estaba irradiando un mensaje hacia nosotros, no lo sé, porque te digo que no era como te veo yo a ti, que tienes la cualidad de físico y tienes una profundidad y tienes un tal, pero era una cosa muy, Muy extraña. muy extraña, sí. O sea que, llegados a este punto, podemos pensar que antiguamente,
cuando se ejecutaban esos sacrificios de humanos a los dioses, por ejemplo el dios Baal o Moloch, lo que realmente estaban haciendo era llamar a esas entidades malignas que incluso llegaban a encarnarse. Es posible, yo creo que los verdugos han visto muchas cosas. De hecho, el verdugo, igual que el enterrador o incluso el carnicero, han sido personas muy estigmatizadas, de hecho, a raíz de su trato con los muertos, unos como ejecutores y otros como tratantes de muertos. Y yo pienso que sí que han visto muchas cosas. Además, siempre han tenido un carácter muy, como muy, mira, sé cosas, pero no voy a hablar de ellas porque me vas a tomar por loco o me vas a tomar tal. Sí, sí, sí. Yo creo que imagínate una pirámide azteca o maya o lo que sea, me da igual, sacrificios, pues allí se habrán tenido que ver cierta serie de cosas, no me cabe duda. Bueno, creo que hay un mago británico histórico que murió hace ya muchos años. ¿Sabes de quién estoy hablando? Que le llamaban la Bestia. Ujú. Que incluso llegó en el club en el que se encontraba, por llamarlo de alguna manera, porque aquel club era muy difícil entrar y creo que más difícil salir. Pero bueno, estamos hablando de la Golden Dawn. Esta gente, entre ellos, se mandaban auténticos espectros, seres infernales y se jugaban malas pasadas, ¿no? Funcionaban así, ¿no es cierto? Sí, eso decían, o sea, en cualquier biografía más medianamente decente de Aleister Crowley o incluso en el Magic K, que lo tengo por aquí, ahora mismo no le veo, pero por aquí anda. eh, Aparece y se menta que eran capaces de enviarse los unos a los otros, no todos, evidentemente, pero si alguna persona destacada o conocedora de ese secreto, de mandarse, pues eso, espectros que atormentasen o cosas similares, sí. Me acuerdo del caso de Almansa, el desgraciado caso de Almansa, ¿te acuerdas? Mm. Es un caso muy duro en el cual le vistieran a una niña en un acto ritual, pensando que la niña está embarazada del Satanás. Y bueno, pues en aquel acto en el cual le vistieran a la niña, los momentos de dolor y de espanto tuvieron que ser increíbles. Se dice y se comenta, hay un rumor por ahí, claro, es que es la rumorología, pero se dice y se comenta que aparecieron o hicieron acto de presencia algunas entidades. Porque además se da la circunstancia de que eran altas horas de la madrugada, era un barrio donde el silencio era absoluto y las casas estaban muy juntitas, muy Mm. juntas, y allí nadie escuchó nada, como si esas entidades se hubieran personado. Además se da la circunstancia que nadie llegó a entrar realmente en la cárcel, ¿no? Una cosa curiosísima. Yo, Estuvieron ahí, no llegaron a... yo lo que pienso con respecto del caso de Almansa, que primero existía una psicosis colectiva en base a estados alterados de conciencia, o sea, que cómo coges tú una muchacha y bueno, pues ya sabemos todo lo que pasa. Una niña, Sí. era 13 años o algo así. Y entonces, claro, a mí no me cabe duda de que pueda en un momento, a ver, si es que, o sea, es que no sé cómo decirlo, digo, la estaban matando viva, o sea, vamos a ver, o sea, la estaban eviscerando, o sea, le estaban sacando lo que tenía dentro fuera. Pues sí, eso crea un caldo de cultivo muy bueno, pues por eso, para que se somaticen, por ejemplo, gregores, pues se somaticen cualquier cosa. Y además eso contribuye al arquetipo del maligno, o sea que en base a lo que están haciendo esas personas. ¿Tú Ujú. crees que puede existir un poderoso grupo en la sombra de hombres y mujeres que se dedican a hacer magia oscura en pro de atraer al maligno y crear estos climas? ¿Tú crees que puede llegar a existir algo de esto? Sí, lo que pasa es que creo que no invocan a un maligno per se, o sea, sino que ellos, conocedores de... Es que esto es como la electricidad, o sea, o como la pistola, según para lo que se utilice. Sé que ellos hacen uso de energías, de cuestiones que al resto de los mortales son desconocidas y las emplean en su beneficio. Y Sí, si porque supongo... conservan las ancestrales tradiciones. Ellos tienen Claro, claro. documentación de cómo lo hacían, pues no sé, actos como lo hacían los babilónicos
cuando, por ejemplo, ejecutaban el rito del Urus Daur, entre otros, que este tipo de cuestiones ellos los Ujú. manejan muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, además la antigua magia, hay un momento dado que desaparece misteriosamente, hay una gran presión, matan a los magos, a los nigromantes y todos aquellos que estudiaban, incluso por supuesto a los alquimistas, todos aquellos que estudiaban aquello que no estaba bien visto por parte del poder en aquella época, estamos hablando desde finales del medievo hasta prácticamente la actualidad, porque aquello desapareció, pero sin embargo hay una pequeña llama todavía que se mantiene, ¿no?, de conocimiento ancestral sobre la utilización correcta o incorrecta de la magia, porque la magia se puede utilizar para el lado diestro y el siniestro. Claro, sí, de hecho se llama el sendero de la mano izquierda, en el sentido en que se hace lo que es percibido como un mal. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, las religiones tienen un freno muy bueno a ese respecto, porque fíjate, son los religiosos, sobre todo los místicos, tienen estados alterados de conciencia, porque dedican su vida a la oración, a la meditación, al ayuno, incluso sabemos de sectas que mortifican su cuerpo también, como pueda ser el Opus Dei o otras cosas. No digo que lo hagan persiguiendo este fin, pero sabemos que se hace y eso puede provocar estados alterados de conciencia. Entonces, el código deontológico, como puedan ser los mandamientos o pueda ser cualquier otra serie de reglas, evita un poco que aquello se emplee para hacer mal, ¿no? Y que se enfoque a lo que se percibe como bien. Pero claro, de ahí a hacerlo al revés, pues no hay nada. Mm. Bueno, decirle a la gente que sepáis que Javier Pérez Nieto habla en consecuencia, es un tema que conoce muy bien, e incluso llegaste a publicar un libro, ¿no?, Sí, sí, sobre... escribí un libro, Trataste un Magicae, que se vendió, hice muy poquitas copias, o sea que se vendió bien y rápido. Para el que piense que me he hecho millonario, pues no, no me he hecho millonario. De hecho, he tenido que poner dinero en mi bolsillo para que a las personas les llegase los libros a sus casas, porque, bueno, mi infraestructura no me permitía hacerlo de otra manera que no fuera enviándolo por correo. Y bueno, ahí sí que he tratado pues el tema in extenso. No sé si algún día lo sacaré en formato electrónico o algo, pero sí, 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 Ujú. es cierto. No, pues estaría bien que la gente pudiese tener acceso a esa documentación porque es interesantísima. Bueno, Javier, llevamos 17 minutos. Es un tema muy interesante, la creación de entidades o de entes malignos e incluso, claro, se pueden crear benignos, que duda cabe. Ujú. Pues igual que todo es bipolar. Igual que se crean para el mal, se crean para el bien. Quiero, te pueden ayudar o te pueden perjudicar. Y evidentemente, incluso hay gente que contrata los servicios de magos negros. Bueno, Javier, pues nada más. Decirte que es un placer nuevamente haberte tenido con nosotros, tenerte con nosotros y esperamos que pases aquí nuevamente delante de las cámaras de la cámara o la webcam y que escribas tus maravillosos artículos que son muy interesantes y que podamos seguir disfrutando de eso que tú conoces y que tú sabes. Javier, nada más, si tienes algo más que añadir. Nada, que el placer es todo mío por entero y que, bueno, ahí estaremos. Muy bien, lo dicho, y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.